Y queremos hablar sobre inteligencia artificial, sobre sesgos algorítmicos, sobre cuestiones netamente del derecho en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial, y para eso trajimos a uno de los expertos más grandes que tiene nuestro país, que es el doctor Horacio Granero. Él es presidente del DIAL, abogado y doctor en ciencias jurídicas, derecho y tecnología en la Universidad Católica Argentina, con más de 3 décadas de experiencia en el ámbito legal y tecnológico, con una profunda pasión por el derecho y la innovación tecnológico que se entrelazan. Hace muy poquito recibió un premio sobre la construcción, que él lo va a explicar mejor que yo, el concepto de dolo algorítmico. Así que bienvenido, doctor Horacio Granero. Un gusto estar con usted. Muchas gracias, Yelén, por la invitación. El agradecido soy yo. Muchas cosas para preguntar. La primera tiene que ver con esto de la construcción del concepto de neuroderechos. Para los abogados a veces es algo nuevo, es algo con lo que por ahí les pasa por al lado, pero no lo tienen internalizado como dentro de su radar del conocimiento. ¿De qué se tratan los neuroderechos? Que es uno de los temas de los que usted más habla en todas sus grandes obras al respecto. No, neuroderechos, a ver, se entiende un poco cómo influye todo este tema de la tecnología en el ámbito interno de los seres humanos. Y sobre todo nos preocupa en el ámbito de los más jóvenes. O sea, yo hace mucho tiempo que me estoy tratando de dedicar a esto. Hace unos 25 años hice una tesis doctoral, en la cual soy doctor, que es sobre el orden público tecnológico. Es un tema que a mí siempre me apasionó, cómo desde la inclusión de la tecnología dentro del ámbito del ser humano, hay algo que tenemos que tener cuenta de que a veces somos menores en cuanto a la inclusión dentro de ese ámbito. O sea, siempre hay otros que saben más que nosotros, otros hacen más que nosotros, y nosotros a veces nos quedamos sin darnos cuenta. Eso, y nosotros a veces somos jóvenes, y los jóvenes menos se dan cuenta porque para ellos es connatural lo técnico dentro de su vida. Total. Viven continuamente, no es para ellos difícil pensar que solamente existe el teléfono celular, que lo que está alrededor siempre existió, que Internet siempre existió, cuando los que tenemos unas cuantas decenas de años no es tan así. Entonces, todo eso que para ellos es connatural muchas veces es perjudicial. En el caso de la tecnología como tal, se habló siempre del tema de la televisión, que a lo mejor nos podía traer una diferencia de conocimiento de la realidad, el hecho de ver la televisión de una forma, entonces prohibíamos a nuestros hijos ver televisión. Bueno, poquito a poco se fue adentrando este tema, con los celulares también, y desde hace unos años el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo influye esto dentro de lo neurológico? Es lo que se llama el engagement, o sea, la posibilidad que estas técnicas, estas tecnologías se hagan que nosotros somos necesariamente llamados a seguirlas. O sea, que hay un enganche, la traducción sería como enganche, y esto no es difícil de ver cuando nosotros seguimos una serie a lo mejor por televisión, y esas series nos lleva, cuando uno termina, inmediatamente otra que se resulta similar a la que hemos visto. ¿No te gustaría ver otra tal? Y qué casualidad, esto es lo que yo estoy viendo. No por nada, alguna vez le preguntaron al presidente o al CEO de Netflix cuál es su principal competencia. Y dijo, el sueñño. O sea, tenemos que hacer cualquier cosa para que la gente no se quede dormida y se quede enganchada. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, es un elemento de marketing, llamémoslo. Pero cuando este problema de marketing está llevado a otras áreas, y ahora sí me meto en inteligencia artificial, que los que hemos probado y hemos visto nos damos cuenta que cada vez que estamos tratando de algo, nos hacemos más amigos de ellos. Y es como si estuviéramos conversando con una persona. A veces nos gusta porque es hasta muy inteligente y hasta nos dice lo que nosotros queremos que nos digan. Entonces nos sentimos muy contentos. Y esto ha traído como efecto para muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes, ya de 14, 15 años, en que hay veces que se sienten más amigos de estar hablando con una computadora de que hablar con un ser humano. Total. Es muy interesante, ¿no? Porque uno se da cuenta, y son cuestionamientos que a veces tiene intrafamiliar, que estamos todo el tiempo conectados y no nos podemos desconectar. Digamos, ¿cómo podemos hacer para desconectarnos en una sociedad hiperconectada, digamos, ¿no? Es un trabajo, digamos. Es muy difícil porque realmente estamos
tan conectados y no necesariamente estamos tan comunicados. Claro. Pero cierto es que, primero, no es malo. O sea, el hecho de esta conectividad nos ha permitido, primero, estar hablando y conectándonos en las redes sociales con gente que a lo mejor nunca hubiéramos imaginado hacerlo, que nos hemos hecho amigos de ellos, hemos hecho cosas que a lo mejor antes por cartas o por teléfono era mucho más complicado. Pero el problema está cuando no es un ser humano el que está del otro lado, sino que es una plataforma que está desarrollado por seres humanos, todavía, en la cual está preparada para que este engagement, llamémoslo de vuelta con esta palabra en inglés, me permita seguir conectado. Entonces, yo lo veo como abogado. Y yo como abogado no tengo ningún problema en decir que la uso, y la uso muchísimo. La uso como una herramienta. Y como herramienta que le digo, ¿qué piensas tú de tal contrato? Por supuesto, lo anonimizo para evitar subir nombres, lo que sea. Yo tengo una versión paga, en la cual soy consciente que le he dicho, cuando me he conectado, si deseo que mis datos sirvan para preparar esa inteligencia artificial. Y yo le he dicho que sí. Sí, porque me interesa, porque quiero hacer mi propio ecosistema en el cual me conocen, sabe que soy abogado, sabe que tengo 79 años, sabe que hago todo lo que hago. Entonces, me es más fácil conectarme con él. Bueno, y está entrenada además, porque la vas entrenando, digamos. Exactamente. Y sabe que está entrenada con lo que yo le estoy diciendo. Y yo lo he admitido, no tengo ningún problema. Y sé lo que tengo que subir. Ahora bien, el tema es con estos chicos en que muchas veces se sienten solos. No es raro pensar en esto. Y en psicología se habla muchísimo del tema de los chicos solos, a pesar de que estén con su familia y todo. Y se habla mucho de los suicidios, que están dando cada vez más un impacto enorme a toda la sociedad, en la Argentina en particular, y en varias provincias en particular realmente. Entonces, ese tema de sentirse solos les ha permitido hablar gratuitamente muchas veces con alguien que le reconoce, ay, ¿qué haces tu cosa? Y entonces, ¿por qué no te comprenden? Y entonces poquito a poco se va haciendo un psicoanálisis con esta máquina. Ahí le hago ahí un comentario que estaría bueno que usted amplifique, que tiene que ver con Marian Rojas Estape, que es una psiquiatra española muy reconocida. Ella trabaja mucho con adolescentes que están capturados por avatar que ellos mismos crearon, y el tema es que no salen de sus habitaciones. Literalmente ella da cuenta de eso y dice que eso se va expandiendo como si fuese una pandemia silenciosa. Adolescentes que retraen sus habilidades blandas y solo se relacionan con inteligencias artificiales generativas en las cuales ellos ya entrenaron, o con avatar que crearon y les contestan con esta adulación. Eso es un problema desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, pero también desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la responsabilidad parental, desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Quién es responsable? Sí. No, y de hecho, responsabilidad de los padres, como dices tú, y de los educadores. Pero vamos al tema de los padres. O sea, antes, ¿cómo controlaba uno a sus hijos? O sea, era quizás más sencillo. En mi época era mucho más sencillo, quizás con todos los problemas que puede haber habido, pero a lo que es hoy día. Porque hoy día están con la computadora. Hasta hace unos años, no mucho, eran con los jueguitos, y los jueguitos que cada vez se enganchaban más y generaba sus problemas. O sea, yo he tenido hasta un caso jurídico en el cual una señora me vino a ver porque su hija de 8 años había comprado en una base de datos de juegos estos que vuelan, que tienen un unicornio alado especial. Bueno, entonces lo había comprado. Ella tenía con el ratón Pérez un convenio en el cual, en vez de que le den dinero, le daba los Roblox o los dineritos. Entonces con eso se iba haciendo. Entonces cada muela que se le caía iba ampliando. Entonces tenía una cartera virtual, llamémoslo jurídicamente hoy. Con esa cartera virtual compró este elemento idílico y nunca se lo entregaron. Entonces, el tema era cómo le voy a reclamar a un juez, y una chica de 8 años compró uno de estos animales voladores ideales con un corno, y ¿a quién se lo voy a reclamar? Bueno, ese tema hizo, a la chica
le habían hecho todo un bullying en el colegio porque había dado algo que no correspondía. De hecho, en los términos y condiciones estuve viendo, está prohibido que sean menores de tanto, está prohibido comprar si no es dentro del propio programa una espada o lo que sea. Sí. Bueno, pero no importa, o sea, era el hecho que se permitió y se dejó hacer. En este caso es lo mismo. Hay un montón de derivaciones, ¿no? de esta situación. Hablamos de grooming, como hablamos la semana pasada, ¿no? Hay un montón de derivaciones. Exacto. Y de hecho ella lo que quería era que los viernes se reunían con sus amiguitas, entonces quería mostrarles este elemento y cómo lo había comprado. Y entonces, no lo pudiste comprar, encima perdiste tu dinero. Bueno, esto llevado al otro tema, que es un poco el que tú comentabas, que me ha dado la idea de hacer este trabajo para la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y tuve la enorme suerte de sacar el segundo premio, que fue este tema de Adam Rain, que era un americano de 16 años que empezó con este problema de que se quería suicidar y empezó a consultar al ChatGPT, directamente al ChatGPT. Wow. Entonces le dijo, bueno, me quiero suicidar. Entonces le dice, ¿y cómo te quieres suicidar? Bueno, no lo sé, me tienes que decir tú. Y entonces le dice, bueno, te puedo explicar, puedes suicidarte con una soga, con un cinturón. Claro. Le empezó a decir todo. Y después le dijo, y la forma de hacerlo tienes que colocarlo en un picaporte y de ahí te cuelgas. Bueno, voy a hacer la prueba. Entonces, al día siguiente tengo la charla. Claro, la charla está completa en la demanda que después le iniciaron los padres cuando se suicidó este chico. Y dice, no, me caí, soy un sonso, no sé hacerlo. No, tienes que intentarlo de vuelta. Bueno, esta noche lo voy a intentar de vuelta. Bueno, le voy a escribir una carta a mis padres explicándoles que ellos no tienen nada que ver. No tienes nada que explicar, le decía la inteligencia artificial. Qué peligroso. Y esa noche ese chico se suicidó. Tremendo. Bueno, la demanda es impresionante. Y ahí un poco donde se me surgió la idea de que cuando los programas hacen este enganche, están diciendo el punto de vista jurídico, entrando en lo que se llama un dolo. Cuando lo haces algo a propósito, no para que se pueda desenganchar, sino que a propósito que sigan enganchados. Yo lo llamo dolo algorítmico. Y creo que es un tema que habría que estudiarlo mucho. Y ya desde el vamos, o sea, analizar las plataformas, y ahí viene un poco el tema del orden público tecnológico. Hay cosas que en la tecnología podemos ser minusválidos. Entonces, habría que revisar muchas de estas plataformas para evitar que esto se dé. Porque una vez que se da, no hay marcha atrás. Entonces, y esto se está dando demasiadas veces, que el hecho de que los psicólogos ya dejan de serlo directamente, sino que son máquinas. El peligro que a las personas que tienen un déficit de comunicación se suplante con una inteligencia artificial. Yo pensaba lo que decía el doctor, me pasó con una persona conocida que estaba en tránsito a Israel y lo agarró justo en medio de la guerra del Medio Oriente y se tuvo que quedar varada en España y me contaba que chateaba con Gemini. Y ella sentía como que Gemini era una compañía para ella, estaba sola en España, no sabía qué hacer, tenía los vuelos de vuelta, los tenía recién a los 20, 30 días, y le armó todo un tour por España, ciudades para visitar, y ella a veces le decía, estoy media triste, y es como que ella sentía en algún momento que estaba chateando con una persona física, digamos. Claro. ¿No? Bueno, esto justamente es una de las características más grandes que tienen hoy día estos programas extraordinarios. Claro. Hay que ver que estamos trabajando con programas que tienen ya el ChatGPT 5 tiene 500.000 millones de parámetros. Sí. Parámetros son reuniones de palabras que te dicen la próxima palabra. Claro. Es un poco el secreto de esto. En definitiva, acá no hay ningún enanito que esté adentro, sino que se ven dentro del análisis de toda la data que ha sido preparada, analizada, estudiada, cuál es la próxima palabra que hay que poner. Por eso que parece mágico que me está tratando, que es lo que yo estoy esperando que me diga. Y ahí es donde viene el tema. Nunca te va a decir que yo algo no lo sé. Nunca va a responder el chat o el Gemini o Copilot. Esta pregunta que tú me haces no la conozco. Convengamos que, digamos, la inteligencia artificial en sí no es mala, digamos. El tema es que tiene la actividad humana inserta en sí, exacto, que es la que le hace ¿no? Pero lo que pasa es que también reproduce los sesgos y las brechas de desigualdad cuando no está, entrenada con datos o con capas que
inhiban esos sesgos que ya tienen Bueno. de por sí los datos. Y algo que sí también es peligroso, tanto desde el ámbito legal, que justo hoy estábamos viendo un juicio que se hizo a el dueño de iCloud o Cloud IA por el tema de usar obras para entrenar con datos claro. sus propias inteligencias sin pagar. Y bueno, hay como 3.000 escritores que son de alguna forma damnificados por ese entrenamiento y que les replica el estilo. Entonces salen los autores de los libros y dice, el problema no es que escriba bien, el problema es que escribe como yo. Claro. Entonces, ¿cuál es el límite entre que una herramienta sea en función del ser humano a que una herramienta coopte la esencia del ser humano y la reproduzca desplazándolo? Sí, Porque sí. ese es el gran temor. ¿Qué Sí, pasa sí. con los trabajos del futuro? Sí, seguro. No, el tema es, por eso, cuando empieza a servir el programa, es quizás donde es más peligroso. Cuento una anécdota muy chica. Yo vivo en un edificio donde somos 2 abogados solamente, con lo cual, como yo por ya mi edad, estoy mucho tiempo en casa, le pasa algo a alguien, llaman a mí. Claro. Entonces me llama un vecino de casa y me dice, yo tengo alquilado 2 de mis cocheras, le tengo alquilado a gente que no es del edificio y esto en el reglamento no está autorizado. Y resulta que me peleé con una vecina, una señora mayor, y él también es un hombre mayor, y dice, bueno, pero tú estás alquilando lo que no te corresponde. Entonces llamó a una asamblea y llamó al administrador, y el administrador llamó a una asamblea que me citan con mí como copropietario. Claro. Entonces me dice, ¿cómo puedo hacer esto? Yo estoy cobrando una jubilación mínima y con esto puedo... Entonces, ¿y qué hago? Entonces, no te preocupes, bueno, voy a analizar un poco. Miro toda la jurisprudencia de la empresa nuestra, del Dial, por ejemplo, y toda era a favor de la prohibición del alquiler. ¿Por qué? Porque es una forma del respeto mutuo, de que el reglamento de copropiedad Claro. hay que apoyarlo siempre hay que respetarlo. Claro. Entonces le pregunto al ChatGPT, dame por favor algún argumento para que este hombre pueda alquilar. Así se lo pregunté, como le preguntaría a un Sí, colega claro. amigo. Me dice, pero Horacio, tú eres abogado, me dice. Si tú no sabes que el daño es la medida de la acción, si no hay daño no hay acción. Este hombre hace 40 años que alquila y nunca ha habido problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Que el portero pregunte quiénes son estas personas, lo deje entrar si son los mismos, y si no, que no lo deje entrar. Claro. Bueno, lo llamé y le dije, bueno, no le dije que era del ChatGPT, Claro. que se me Se ocurrió está enterando tal en este cosa. momento. No, Lo mentira. digo en este momento. Y al día siguiente fue a la asamblea y ganó por unanimidad. Wow. A mí no se me había ocurrido este tema. Claro. Entonces, Digamos, hay como una Bueno. actividad previa, digamos, casi como una modificación tácita, ¿no? Por la costumbre. es Digamos. la costumbre y aparte no hay daño. O sea, ¿cuál es Sí, el tal cual. problema? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Ojo que trae cosas que a lo mejor no se me habían ocurrido. Y sí, Que la tengo que revisar, cual. obviamente. Pero y si el tema es cuando uno no revisa. Claro. sí. Acá hay muchos casos ya de jueces que han sido sancionados por haber aplicado directamente inteligencia artificial sin revisarla y citan fallos que no Claro. son reales. Eso quería preguntarte. Vos al principio de la charla decías, le pedí que me redactara un contrato sin poner los nombres. Sí. Cuando te trae la respuesta, Sí. ¿la revisás? Justamente, tuve una charla, de hecho, una clase la semana pasada que me invitaron y dije, es un desafío extraordinario para los estudiantes, eran de 5º año, Sí, claro. que es el momento más lindo, porque ahora tenemos que revisar lo que dice la inteligencia artificial. Claro. Entonces es apasionante. Sí, claro. Porque entonces, ahora sí que es un desafío. Hay alguien que teóricamente está bien preparado. Bueno, yo lo que les diría a mis alumnos, hagan contratos en inteligencia artificial y después háganme las observaciones. Entonces, ahí está el valor humano. Si no hay revisión, bueno, yo lo veo en mi empresa, en el Dial, que me han citado fallos, Sí. hasta con el pie de página y todo, Que no y existían. existían. Claro. Ni el Tremendo. fallo ni la cita. ¿Es un disvalor trabajar con la inteligencia artificial para nosotros, para abogados, digamos, preparar una demanda, contestar una demanda, trabajar? ¿Es un disvalor? Digamos, ¿le quita la parte del abogado, del profesional que estudió para eso, digamos? Mira, yo lo considero, por mi edad, yo empecé con una máquina de escribir manual que Claro. era de mi padre. El papel romaní. Exactamente. Usé Exactamente. la misma máquina de escribir que era de Claro. papá. Pasé después a la máquina de escribir eléctrica, después pasé al Word, etc. Son herramientas. En la medida que lo considero una herramienta y no un ser humano que está al lado mío y le estoy preguntando, Claro. es una herramienta. Claro. Entonces, si las herramientas las uso mal,
está mal. Claro. Pero si las herramientas las uso bien, ¿qué mejor? Entre hacer un agujero con una perforadora último modelo y hacerla con... no es lo mismo. Hay dos cosas que a mí me gustan mucho del abordaje que ustedes le dan a todo lo que tiene que ver ecosistemas digitales, inteligencia artificial generativa, que tiene muchos beneficios, pero ojo, no descuidemos todos los perjuicios porque detrás hay sesgos, hay brechas de desigualdad, también hay reproducción de... cosas que son perjudiciales para el ser humano, como esto de la actividad cerebral. Cuando hablamos de inteligencia artificial son redes neuronales que imitan el ecosistema de nuestra mente humana, y el tema es cuando nosotros desplazamos el control creativo en la inteligencia artificial y se van apagando las neuronas. A mí eso es lo que por ahí más me preocupa, porque entiendo que hay gente que hace el ejercicio de mayordomía digital, que le pregunta a la inteligencia artificial y recopila y lee y dice, no, esto está mal, y lo usa como un insumo para complementar su idea o para buscar otro punto de vista distinto. El problema es cuando le pedimos a la inteligencia artificial que piense por nosotros. Ahí es como... abogados que hay una frase que está muy buena que dice, entra basura, sale basura. Cuando entra basura la inteligencia artificial generativa, sale basura. Y el problema es cuando copiamos esa basura y la ponemos en los escritos. Mira, yo creo que ahí, por eso daría para mucho, pero creo que uno de los secretos, y lástima que no se enseña mucho, es cómo redactar los prompts, o sea, los pedidos. Sí. Yo lo primero que le pido es, mira, no me verses. O sea, no se lo digo así, bueno, sí me va a entender seguramente. Sí. Y después, toda cita que me hagas tiene que estar debidamente fundada. Entonces, ahí ya no me puede mentir. Entonces, ya del vamos le digo, haceme esto, pero ojo, con tal circunstancia, y le digo en cada caso, haz como si fueras un especialista en derecho aduanero. Entonces ya tiene que ir por ese lado. Y a su vez, los casos que me cites, tenés que citar los autores con de dónde has sacado toda la información. Y a su vez los fallos en tal lugar. Y ahí ya difícilmente alucine. Qué importante. Es importante. Te quiero hacer una pregunta porque me surge ahora, desde tu experiencia en el DIAL, ¿cómo afecta al DIAL la inteligencia artificial? Excelente. Nosotros hemos hecho un convenio con OpenAI hace ya varios años, antes de que saliera el ChatGPT, y nos ha ayudado muchísimo, y ahora tenemos un sistemas inteligentes internos que revisa el fallo y trae casos similares, cosa que era muy difícil de hacerlo antes. Que ordena de otra manera. Exacto. Ya una vez analizado, trae casos que son parecidos, tal vez. Y en algunos casos hasta me hace un resumen de lo que estoy buscando. Es la gran discusión que teníamos hace poco con el tema del colegio, que sigue inaugurando biblioteca física en la época de la digitalización, ¿no? Digamos, por ahí hay que darle más acceso al abogado. De los dos lados. De los dos lados, pero bueno, hoy el celular es casi un material, antes teníamos los libros del derecho, de la ley, hoy los tenemos en el celular. Pero creo que esas plataformas, y no por hacerle propaganda, pero creo que son muy importantes porque son una forma de consulta digital que tiene el abogado y tiene mucho material actualizado. Entonces está bueno también para el que quiera saber más sobre inteligencia artificial, que estaría re bueno hacer otra entrevista, también insumir eso que está producido por el DIAL, porque es de mucha actualidad desde ahora, de lo que está pasando en el mundo y de la legislación actual en Argentina y en todo el resto de los países. Nos encantaría seguir conversando con vos, pero nos tenemos que ir porque el tiempo es tirano y nos va a sacar del aire igual, si no, Juani. Antes, si me dejas de terminar, porque hay unos...